Cada mañana, incluso antes de que el mundo te toque, hay un momento en que tu mente aún está abierta, silenciosa, maleable. Es como si el día, en este breve intervalo, fuera simplemente un campo fértil, esperando las primeras semillas. Es en este territorio sutil donde las palabras, pensamientos y emociones que eliges se convierten en órdenes invisibles, instrucciones silenciosas capaces de moldear no solo tu estado de ánimo, sino también tu cuerpo, tus decisiones e incluso cómo se despliega la vida ante ti. Bruce Lipton nos recuerda que cada pensamiento es, de hecho, una orden química. No es metafórico, es literal, es biológico. Tu forma de pensar envía señales que viajan por todo tu cuerpo, ajustando funciones, activando o desactivando genes, reescribiendo tu propio manual interno a nivel epigenético. Tu cerebro no es solo un observador de la vida, es el ingeniero de tu experiencia física. La primera hora después de despertar es un momento precioso y delicado. Es el momento en que tu cerebro aún fluctúa a frecuencias más lentas, entre los estados alfa y teta, ese espacio entre el sueño y la vigilia, donde la mente consciente aún no tiene el control total. Joe Dispenza explica que este estado es como la puerta abierta al campo. Un espacio donde se pueden insertar nuevas instrucciones en el sistema nervioso antes de que el piloto automático tome el control. Aquí, la plasticidad mental es mayor. Las conexiones neuronales son más receptivas. Es como si estuvieras instalando el software que funcionará a lo largo del día. Todo lo que piensas, sientes o dices en este momento formará la base de tu frecuencia vibratoria hasta el anochecer. Lo que pocas personas comprenden es que si no cuidamos esta ventana sagrada, volvemos a caer en la trampa de la repetición. Las investigaciones demuestran que aproximadamente el 95% de los pensamientos que tenemos hoy son los mismos que ayer. El subconsciente, con su antiguo repertorio, toma el control y reconstruye más de lo mismo. Así, el día que comienza ya lleva el peso del ayer. Es como si siempre estuviéramos copiando y pegando en lugar de escribir algo nuevo. Y aquí reside el peligro. Cuando no eliges conscientemente, el pasado elige por ti. Imagina que cada mañana es como abrir un documento en blanco en el editor de tu vida. Las llaves están ante ti, listas para grabar nuevas historias, pero, sin prestar atención, terminas copiando frases antiguas, diálogos antiguos, capítulos repetidos. La trama sigue siendo la misma, no porque el destino esté fijado, sino porque tu programación interna no ha cambiado. Así que la pregunta es, ¿qué palabras has elegido para abrir tu día? ¿Son palabras que liberan o que te aprisionan? ¿Son semillas de expansión o raíces que te mantienen estancado en el mismo lugar? ¿Qué pasaría si, de ahora en adelante, cada mañana fuera un laboratorio invisible? Un espacio secreto donde formulas en silencio el código que reprograma no solo tu mente, sino también la química de tu cuerpo y el diseño de tu futuro? ¿Y si, antes de abrir los ojos al mundo, abrieras tu conciencia a ti mismo? Esa es la invitación de este video. A recorrer conmigo 12 poderosas afirmaciones capaces de reconstruir tu narrativa interior, alinear tu energía y transformar no solo tus días, sino también la forma en que vives tu propia vida. Hay días en que la vida parece una corriente que nos arrastra sin previo aviso. Nos despertamos y ya estamos respondiendo a mensajes, lidiando con exigencias, reaccionando al ruido, las noticias y los problemas que no pidieron permiso para entrar. Es como si siempre estuviéramos persiguiendo algo, intentando evitar que las cosas se desmoronen. Pero vivir así es dejar que la historia la escriban fuerzas externas, mientras que nuestra voz, nuestra trama, se pierde al final de la página. Elegir ser autor es darle la vuelta a esta lógica. Es permitir que el primer capítulo del día surja de un lugar consciente, no solo de las circunstancias. Desde una perspectiva neurocientífica, asumir la responsabilidad no es solo un acto simbólico, es un ajuste concreto del funcionamiento cerebral. Cuando tomamos decisiones con una intención clara, activamos circuitos diferentes a los estimulados por las respuestas automáticas de defensa o ansiedad. La corteza prefrontal, responsable de la planificación y la toma de decisiones consciente, interviene y esto cambia la calidad de toda la narrativa interna. Es como si, en ese instante, todo el cuerpo recibiera el mensaje. Tenemos el control. Este simple reposicionamiento reorganiza la química interna, reduciendo las hormonas del estrés y aumentando los neurotransmisores vinculados a la claridad y el bienestar. Muchas personas creen que necesitan esperar a que las circunstancias mejoren para sentir que controlan sus vidas. Pero, de hecho, es todo lo contrario. Es el acto de posicionarse como autor lo que empieza a alterar las circunstancias. Bruce Lipton demuestra que el cuerpo responde inmediatamente a estas órdenes internas, ajustando no solo los procesos hormonales, sino incluso la expresión genética. Cuando decides, al despertar,
que tu narrativa está impulsada por ti, y no solo por reacciones a estímulos externos. Estás literalmente reprogramando tu sistema para que funcione con un patrón diferente. Imagina por un momento que eres guionista de una película y que el día que tienes por delante es el siguiente capítulo de esa trama. ¿Qué ocurre cuando le entregas el guión a cualquiera? La historia pierde su coherencia, su ritmo, su significado. Ahora bien, ¿qué pasaría si, antes de cualquier interferencia externa, eligieras qué emociones e intenciones definirán el tono de ese capítulo? ¿Qué cambia cuando empiezas el día creando, no solo reaccionando? La gran pregunta no es solo si puedes escribir una nueva historia, sino si estás dispuesto a dejar de vivir la historia que alguien o algo escribió para ti ayer. Lo que comienza como una decisión silenciosa por la mañana puede convertirse en el hilo conductor de toda una vida, porque cuando te ves como autor, dejas de ser prisionero de la trama y te conviertes en el creador del mundo que habitas. Despertarse cansado, incluso después de horas de sueño, o experimentar dolor recurrente sin causa aparente, suele interpretarse como un signo de desgaste inevitable. Pero lo cierto es que el cuerpo no es una máquina que simplemente ejecuta órdenes programadas indefinidamente. Es un aliado vivo, inteligente y sensible, capaz de adaptarse, regenerarse e incluso reinventarse cuando recibe las señales adecuadas. Bruce Lipton explica que las células responden directamente al entorno químico creado por nuestros pensamientos y emociones. Esto significa que el cuerpo escucha constantemente su diálogo interno, incluso el aparentemente invisible. Cuando vivimos en modo automático, ignoramos las señales sutiles que nuestro cuerpo nos envía como advertencia de que algo necesita cambiar. La tensión en los hombros puede ser más que una mala postura. Puede ser el peso de la preocupación constante. Respirar superficialmente puede no ser solo un mal hábito, sino un reflejo de la ansiedad que nunca se libera. El cuerpo no solo habla a través del dolor intenso o la enfermedad. Se comunica con detalles en el ritmo de nuestro corazón, la temperatura de nuestras manos, la calidad de nuestra piel, el brillo de nuestros ojos. Y cada una de estas señales es una invitación a la conciencia para que regrese a habitar el espacio físico que llamamos yo. Reconocer el cuerpo como un aliado significa cambiar nuestra relación con él. No se trata de tratarlo simplemente como un vehículo o una herramienta, sino como un compañero en nuestro camino, capaz de cooperar activamente en la creación de nuestra realidad. Cuando, al despertar, el primer mensaje interno es de cuidado y escucha, la química corporal se ajusta. El sistema nervioso, en lugar de entrar en modo de lucha o huida, accede a un estado de seguridad que favorece la reparación y el equilibrio. Pequeños gestos, como prestar atención a la respiración o al ritmo cardíaco a primera hora de la mañana, son como pulsar un botón de sintonía entre la mente y el cuerpo. Este momento inicial, antes de que las exigencias del día se impongan, es precioso porque establece la base química que sustentará todas las acciones posteriores. Joe Dispenza demuestra que cuando conectamos conscientemente con nuestro cuerpo en este estado de transición entre el sueño y la vigilia, creamos un puente poderoso para influir en cómo reacciona a lo largo del día. En lugar de simplemente reproducir viejos patrones, tensión, prisa, agotamiento, el cuerpo comienza a responder con frescura, vitalidad y presencia. El cuerpo no es un obstáculo ni una mera estructura mecánica. Es un campo vivo, siempre en diálogo con la mente. Cuando reconocemos esto temprano por la mañana, el día comienza con una cualidad diferente. No como una lucha contra el cuerpo, sino como una danza con él, donde cada paso se ajusta a la comprensión mutua de que ambos avanzamos hacia el mismo destino. Hay un momento, justo al despertar, en que la emoción que llevas dentro aún no se ha visto contaminada por el ritmo acelerado del mundo. Es un momento delicado, pero de inmenso poder. Lo que sientes en este periodo inicial no es solo un reflejo de lo que experimentaste ayer. También es un punto de partida que impulsará, sostendrá o ralentizará lo que se manifestará en las horas siguientes. Sentir es, en cierto modo, enviar ondas al universo, y estas ondas forman un campo a tu alrededor. Greg Braden describe que el corazón posee un campo electromagnético mucho más potente que el cerebro, y este campo está directamente determinado por la coherencia emocional. La coherencia no consiste en producir artificialmente una emoción positiva para enmascarar el dolor. Se trata de crear una verdadera armonía entre lo que sientes, lo que piensas y lo que expresas. Las emociones inventadas, aquellas que intentan enmascarar el malestar interno, no producen la misma resonancia que la emoción genuina. El cuerpo percibe la diferencia, al igual que el campo que lo rodea. Cuando se logra esta coherencia, el corazón y el cerebro se sincronizan, y este estado cambia la forma en que se organiza el sistema nervioso. Esto no es misticismo, es
pura fisiología. Respirar conscientemente a estas horas del día es como afinar el motor antes de arrancarlo. Cuando la respiración se vuelve profunda y rítmica, el cuerpo siente seguridad, el corazón responde con estabilidad y el cerebro, a su vez, accede a estados más claros y centrados. Esta armonía no solo mejora la toma de decisiones, sino que también influye en las situaciones y los encuentros que surgen a lo largo del día. Lo que sientes ahora es como una melodía que la orquesta de la vida repetirá y amplificará en las próximas horas. Si la melodía inicial es ansiedad, ese será el ritmo predominante. Si es gratitud genuina, ese será el acorde que resuene en todo lo que toques. Bruce Lipton nos recuerda que el entorno químico creado por nuestras emociones influye no solo en nuestra percepción, sino también en la comunicación entre células, modulando su comportamiento. Hay un poder silencioso en nutrir la primera emoción del día. No se trata de forzar la alegría, sino de encontrar un estado verdadero, estable y alineado, porque cada emoción es una señal que se envía, y la vida responde a ella. Lo que sientes ahora no termina ahora. Se expande, transformándose en eventos, conexiones, oportunidades u obstáculos. Es el combustible invisible que guía el camino, y cuanto más conscientemente elijas ese combustible, más despejado se volverá el camino por delante. A menudo nos despertamos y antes siquiera de poner un pie en la tierra, nuestras mentes ya hablan. Nos recuerdan compromisos, anticipan problemas, reviven viejas conversaciones y evocan escenarios preocupantes. Estos pensamientos emergen con una autoridad silenciosa, como si fueran órdenes incuestionables. Pero la verdad es que no son más que sugerencias, son posibilidades, hipótesis, reflejos de recuerdos pasados y proyecciones imaginarias. No son decretos inamovibles. La neurociencia nos muestra que esta distancia entre pensar y obedecer es crucial. Cuando creemos que cada pensamiento es cierto, entramos en un estado de reactividad constante, pero cuando aprendemos a observar sin identificar, algo cambia. Es como si nos reubicamos en el asiento del conductor, dándonos cuenta de que las vías no son fijas, de que hay más de un camino posible. Esta capacidad de observar los propios pensamientos sin dejarse llevar por ellos, reduce los patrones de autosabotaje y abre el espacio para decisiones más conscientes. El cerebro es una máquina generadora de posibilidades y lo hace constantemente, pero elegir qué alimentar, que se convertirá en acción y emoción, es un acto de conciencia. Bruce Lipton explica que el subconsciente, que repite viejos patrones, actúa como un piloto automático, pero la mente consciente puede intervenir y cambiar el rumbo. Esta intervención comienza con el simple acto de decir internamente: esto es solo un pensamiento, no una orden. Esta frase cambia el tono interno y devuelve el control a la conciencia. Pensar no es lo mismo que ser. Tener un pensamiento no significa que defina quién eres ni qué sucederá. Es como escuchar consejos. Algunos son útiles, otros no. Cuando te das cuenta de esto, tu relación con tu propia mente cambia. Dejas de ser prisionero de tus narrativas internas y te conviertes en el editor que decide qué se queda y qué se descarta. Esta comprensión crea ligereza. Los pensamientos siguen surgiendo, porque esa es la naturaleza de la mente, pero la forma en que los recibes y el peso que les das cambia. Y poco a poco, la vida deja de guiarse por un flujo automático y empieza a guiarse por una presencia que observa, selecciona y elige con mayor claridad lo que merece ser cultivado. La gratitud, cuando se siente genuinamente, no es solo un gesto emocional ni una actitud mental positiva. Es un estado biológico. Bruce Lipton explica que cada célula de nuestro cuerpo tiene receptores capaces de leer la química producida por nuestras emociones. Cuando la gratitud es genuina, desencadena una cascada de reacciones químicas que cambian el funcionamiento del cuerpo. Los músculos se relajan, la respiración se profundiza, el sistema inmunitario se fortalece e incluso la digestión se ajusta a un estado de equilibrio. Es como si la gratitud fuera un lenguaje universal, comprendido por todos los sistemas internos simultáneamente. Este lenguaje no se traduce solo con palabras, sino con la energía emocional que las acompaña. Por eso, la gratitud mecánica, la que se repite sin compromiso, no produce los mismos efectos. El cuerpo percibe la diferencia entre algo que simplemente se dice y algo que se siente. Cuando se siente verdaderamente, la gratitud genera coherencia entre el corazón y el cerebro, armonizando los impulsos eléctricos y creando un campo de resonancia que influye no solo en la biología, sino también en nuestra percepción del mundo que nos rodea. Al despertar, hay un espacio donde la mente aún no ha sido invadida por tareas y problemas. Es en este momento que la gratitud encuentra terreno fértil. No hay necesidad de enumerar grandes logros ni momentos extraordinarios. A menudo, la gratitud más transformadora surge de las pequeñas cosas. La respiración fluida, el cuerpo en movimiento, el silencio envolvente, la luz que entra por la ventana.
Estos simples reconocimientos, al sentirlos, envían al cuerpo el mensaje de que está seguro, apoyado y nutrido. Esta seguridad interior genera un cambio profundo en la química celular. En un entorno de gratitud, las células operan en modo de crecimiento y reparación, no de defensa. Y esto altera nuestra forma de responder al mundo. Situaciones que antes nos generaban tensión se aclaran. Las decisiones se vuelven menos reactivas y más alineadas. Es como si la gratitud reorganizara no solo la mente, sino todo el sistema biológico, haciéndolo más capaz de mantener estados de salud y equilibrio. Sentir gratitud es, por lo tanto, más que un acto espiritual. Es un ajuste de código en la esencia de nuestro funcionamiento. Es recordarnos cada día que no estamos separados de la vida que nos rodea y que cada célula de nuestro cuerpo está lista para responder con vitalidad al recibir esta frecuencia silenciosa y poderosa. Todo lo que recibe atención se expande. No es solo una frase bonita, sino una descripción precisa de cómo funcionan el cerebro y la energía. La atención es como un rayo de luz que ilumina y fortalece todo lo que toca. En neurociencia esto se llama plasticidad neuronal. Las conexiones que usamos con más frecuencia se vuelven más fuertes, más rápidas y más automáticas. Desde una perspectiva energética, es como regar un jardín. Si regamos solo las plantas que queremos que crezcan, prosperarán. Pero si también regamos lo que no queremos, estaremos fortaleciendo precisamente lo que queremos ver desaparecer. Al comenzar el día, la mente, aún vulnerable a la programación automática, tiende a regresar a los mismos pensamientos de ayer. Preocupaciones recurrentes, críticas internas, resentimientos, miedos. Este regreso es casi invisible porque ocurre en el fondo de la conciencia, como un ruido de fondo. Y así, sin darnos cuenta, empezamos a regar lo que no queremos, alimentando patrones que simplemente repiten el pasado. Bruce Lipton advierte que esta repetición no solo refuerza los hábitos mentales, sino que crea un entorno químico que moldea la biología para mantener este mismo patrón. Romper este ciclo comienza por reconocer dónde se centra nuestra atención. No se trata de negar ni huir de lo difícil, sino de comprender que cada vez que volvemos a una idea que nos limita, ésta se fortalece. Y cada vez que invertimos energía emocional en algo que queremos ver florecer, abrimos espacio para que ese algo se haga más presente. La atención es, por lo tanto, un filtro y una guía, capaz de transformar tanto la mente como el cuerpo. Al amanecer, cuando aún estamos escribiendo el código silencioso que guiará las próximas horas, elegir no albergar pensamientos tóxicos es como arrancar con cuidado la maleza antes de que invada el jardín. Es en este momento cuando obtenemos claridad para elegir qué semillas queremos regar. Joe Dispenza argumenta que cuando desviamos nuestra atención de los viejos patrones, el cerebro deja de reforzar esas conexiones y comienza a crear espacio para nuevas redes neuronales, alineadas con lo que deseamos experimentar. Esta elección es silenciosa pero poderosa. Es un gesto interno que, repetido a diario, reconfigura la mente y cambia la vibración que emitimos. Y con el tiempo, lo que antes parecía imposible de cambiar empieza a perder fuerza, como una planta que ya no recibe luz ni agua. Así, con constancia y conciencia, el jardín interior se transforma hasta que solo florece lo que realmente deseamos ver crecer. Hay un poder sutil que se manifiesta cuando dejamos de intentar controlar cada detalle de nuestro día. Es como si, al soltar un poco las riendas, abriéramos espacio para que la vida se nos acercara con regalos que jamás podríamos haber planeado. Esta apertura no es pasividad, es una postura de receptividad activa, un estado interno en el que estamos atentos pero no tensos, listos para reconocer y acoger lo bueno, incluso cuando llega de forma inesperada. El cerebro humano, condicionado por el miedo o la necesidad de seguridad, tiende a proyectar escenarios basados en lo que ya conoce. Esto limita la percepción y la creatividad, provocando que solo veamos lo que se ajusta a nuestras expectativas. Joe Dispenza explica que cuando logramos un estado de presencia y confianza, los niveles de dopamina se equilibran y comenzamos a sentir placer no solo por las recompensas esperadas, sino también por la sorpresa. Esta dopamina saludable impulsa la curiosidad y la expansión de posibilidades. Abrirnos a lo inesperado no significa esperar que todo sea perfecto, sino permitir que la vida nos toque con sutilezas que escapan a nuestro control mental. A menudo, estos momentos surgen como pequeñas sincronicidades, un encuentro que parece casual, una frase escuchada en el momento justo, una solución que aparece cuando estamos a punto de rendirnos. Cuando estamos atrapados en una planificación rígida, estas oportunidades pasan desapercibidas. Pero cuando hay espacio interior, se hacen visibles y más que eso, es posible integrarlas en nuestro camino. Greg Braden analiza la importancia de sintonizar con estados emocionales que generan coherencia, ya que es en esta armonía donde la sincronicidad se vuelve más frecuente. El bien inesperado no es casual, se manifiesta con mayor intensidad cuando nuestros campos emocionales y mentales están alineados con la apertura, la confianza y la gratitud.
Es como si estuviéramos sintonizando una frecuencia que atrae naturalmente experiencias compatibles con esa vibración. Al amanecer, cuando aún estamos marcando el ritmo del día, dejarnos sorprender es como dejar una puerta entreabierta para que el viento traiga aromas de lugares que jamás imaginamos alcanzar. Esta actitud no requiere esfuerzo, sino más bien un desapego a las certezas rígidas. Y con el tiempo, lo que antes era un simple gesto interior, se convierte en una forma de vida, donde cada día guarda la silenciosa promesa de que algo bueno puede llegar, de donde menos lo esperamos, para cambiarlo todo de forma suave y transformadora. El mundo despierta con prisa, las pantallas se iluminan, las noticias llegan antes de que siquiera pongamos un pie en la tierra. Las redes sociales compiten por cada fracción de nuestra atención. Este bombardeo de estímulos crea una especie de niebla mental, donde nuestra propia voz se pierde entre tanta interferencia. Por eso, si no establecemos un espacio de silencio temprano en el día, corremos el riesgo de empezar a vivir al ritmo y tono que dicta el mundo, en lugar de lo que nuestra esencia desea. La mente, al despertar, es especialmente vulnerable a estas influencias. Joe Dispenza explica que, en este estado de transición entre el sueño y la vigilia, el cerebro es más receptivo y flexible, listo para absorber instrucciones e información que influirán no solo en el estado de ánimo, sino también en la calidad de las decisiones. Cuando este espacio está ocupado por el ruido externo, la programación del día ya no proviene del interior, sino del exterior. Sintonizar con la voz interior es más que simplemente buscar el silencio. Es cultivar una cualidad de presencia que nos permite percibir lo que realmente importa en ese momento, sin dejarnos llevar por urgencias artificiales. El silencio no es la ausencia de sonido, sino un campo de escucha, donde los matices y las percepciones sutiles se hacen audibles. Es en este campo donde la intuición cobra fuerza, donde las ideas se organizan y donde el cuerpo y la mente se alinean. Greg Braden define la coherencia como la armonía entre el corazón y el cerebro. Esta armonía se alcanza con mayor facilidad cuando estamos libres de sobrecarga sensorial. Cuando la atención no se ve secuestrada por estímulos externos, el cuerpo alcanza un estado de equilibrio fisiológico y la mente, un estado de claridad. En esta claridad, podemos percibir qué pensamientos merecen ser cultivados y qué emociones deben fortalecerse. Al comenzar el día sintonizando con nuestra propia voz, creamos un campo interno tan firme que el ruido externo pierde su poder. El mundo seguirá emitiendo sonidos, imágenes y exigencias, pero nuestra frecuencia interna se convierte en la referencia, y es desde esta frecuencia, no desde las presiones externas, que comenzamos a vivir. Así, la vida deja de ser un eco de lo externo y se convierte en la expresión más fiel de lo que surge en nuestro interior. Vivimos en una cultura que celebra la velocidad. La sensación de estar constantemente ocupado a menudo se confunde con productividad, y la prisa se percibe como sinónimo de eficiencia. Pero en realidad, la prisa nos roba algo valioso, la capacidad de estar plenamente presentes. Cuando nos movemos demasiado rápido, nuestro cuerpo puede seguir el ritmo, pero nuestra mente se fragmenta saltando de un pensamiento a otro, sin anclarse en ningún punto. Y es en este estado de distracción que se toman decisiones apresuradas y los momentos importantes pasan desapercibidos. La presencia es un estado en el que la atención se centra plenamente en lo que sucede ahora, sin dividirse entre el pasado que ya no existe y el futuro que aún no ha llegado. La neurociencia demuestra que cuando nos encontramos en este estado, el cerebro funciona de forma más integrada. La corteza prefrontal, responsable de las decisiones conscientes y creativas, está más activa y el sistema límbico, vinculado a las reacciones emocionales impulsivas, se mantiene regulado. El resultado es una mente más clara, un cuerpo más relajado y una percepción más amplia. Por otro lado, la prisa activa las respuestas al estrés. El corazón se acelera, la respiración se acorta, los músculos se tensan y el cuerpo comienza a funcionar como si estuviera bajo una amenaza constante. Bruce Lipton explica que, en este estado, el cuerpo desvía energía de las funciones de crecimiento y reparación para mantener la respuesta de supervivencia. Con el tiempo, esto desgasta no solo el cuerpo, sino también la capacidad de disfrutar de la vida. La imagen simbólica de un río que fluye lentamente pero llega al mar limpiamente ilustra bien esta verdad. Un río que avanza con fuerza, trazando curvas y acelerando las caídas. Llega turbulento, arrastrando sedimentos e impurezas, pero uno que respeta su curso, fluyendo a su ritmo natural, llega con claridad y pureza. Esto también aplica a nuestro camino diario. Cuando reducimos la velocidad, no perdemos tiempo, sino que ganamos profundidad. Valorar la presencia por encima de la prisa es una decisión que cambia no solo el ritmo del día, sino la calidad de todo lo que logramos, porque la vida se mide no solo por cuánto hacemos, sino por nuestra plenitud en cada acto.
Y es en esta plenitud donde encontramos no solo eficiencia, sino también sentido. Cada día es como un ladrillo en la construcción de lo que nos convertimos. Las acciones, pensamientos y emociones que repetimos no son eventos aislados, son semillas sembradas en el subconsciente. Y así como una semilla no germina de inmediato, los resultados de estas prácticas no siempre son visibles en el momento. Pero con el tiempo, la acumulación de pequeñas decisiones construye la estructura invisible que sustenta lo que nos convertimos. La neurociencia lo denomina neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para moldearse según los patrones que repetimos. Joe Dispenza explica que al repetir intencionalmente un pensamiento o una emoción, fortalecemos las conexiones neuronales, lo que facilita su acceso en el futuro. Es como abrir un camino en el bosque. Al principio, el sendero es estrecho y difícil, pero con el uso constante se vuelve claro y accesible. Lo mismo ocurre con los estados internos que cultivamos. El cuerpo también responde a esta repetición. Bruce Lipton demuestra que, al reforzar emociones y pensamientos alineados con lo que deseamos experimentar, modificamos el entorno químico que influye en nuestras células. Esto significa que cada día de práctica constante no solo moldea la mente, sino que también reprograma la biología para sostener este nuevo patrón. Así, la transformación deja de ser una esperanza lejana y se convierte en un proceso real y medible. Esta comprensión nos recuerda que no hay neutralidad en lo que repetimos. Todo lo que hacemos hoy, consciente o inconscientemente, moldea quiénes seremos mañana. Por lo tanto, cuando elegimos cultivar intencionalmente pensamientos y sentimientos que reflejen la vida que deseamos, estamos, en efecto, entrenando nuestro cuerpo y mente para habitar esa realidad incluso antes de que se manifieste plenamente. Con el tiempo, esta práctica deja de ser un esfuerzo consciente y se convierte en parte natural de nuestra esencia. La frase que repetimos a diario, el estado interior que cultivamos al amanecer, no es solo un ritual matutino, es la piedra angular de una nueva identidad. Así, cada día vivido con intención se convierte en un paso firme hacia la vida que deseamos crear. Cada mañana es un reinicio silencioso, un punto de partida donde las decisiones que tomamos resuenan mucho más allá de las próximas horas. Bruce Lipton nos recuerda que cada frase, cada pensamiento y cada emoción que sentimos al despertar actúan como semillas sembradas en el campo epigenético de nuestras células. Estas semillas no desaparecen con el paso del tiempo, se multiplican, interactúan y gradualmente moldean el paisaje interior de quienes somos. Por eso la repetición constante es tan poderosa. No crea simplemente un estado fugaz, sino que construye una base vibratoria que, con el tiempo, se convierte en nuestro estado natural. La verdadera transformación no se produce con gestos aislados, ni frases dichas sin presencia. Surge de la constancia. Al igual que el ciclo de una planta que germina, crece, florece y da fruto, nuestro proceso de cambio se sustenta en pequeñas acciones cotidianas que, repetidas, forman un patrón. Y con el tiempo, este patrón se convierte en nuestra nueva identidad. Cada repetición intencional fortalece las conexiones neuronales, ajusta nuestra química interna y envía al cuerpo el mensaje de que esta nueva versión de nosotros mismos es real y duradera. Neville Goddard describe que imaginar y sentir la realidad deseada como ya realizada es lo que sella esta instrucción en el subconsciente. Este es el puente que conecta la ciencia con la espiritualidad. Mientras que la neurociencia explica el mecanismo de la repetición y el refuerzo neuronal, la introspección espiritual nos recuerda que el sentimiento es el vínculo que transforma una idea en una experiencia vivida. Cuando la emoción y la imagen interna se alinean, el cuerpo reacciona como si ya fuera real y el mundo externo comienza a reorganizarse en respuesta. Hay un amanecer que acontece afuera, en el horizonte, y otro que acontece dentro de nosotros. El primero ilumina el mundo. El segundo ilumina nuestra conciencia. Despertar el cuerpo sin despertar la mente y el corazón es como encender una lámpara en una habitación vacía. Pero cuando la mente y el corazón también despiertan, la luz se extiende a cada rincón de la vida. Esta luz está hecha de decisiones sutiles, palabras silenciosas e intenciones profundas. Y así, al final de cada mañana, al recordar el día que comienza, podemos recordar. Lo que se dijo al amanecer no fue solo un ritual mecánico, fue una conversación íntima con nuestro propio futuro. Y en este diálogo silencioso, sin testigos externos, reside el verdadero código capaz de reprogramar nuestras vidas.